¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, panorama el que tengo hoy, obviad mi cara, obviad mi voz, ¿vale? Tengo un poco de fiebre, pero no pasa nada. Vamos a comentar más cosas del caso Negreira, porque ayer en esos autos que se dieron a conocer, que había notificado el juez a las partes, se pudo conocer varias cosas, ya las comenté ayer, ya las sabéis, pero uno de los detalles que dejó el juez en uno de esos autos es que abría la puerta a investigar un nuevo delito. De hecho, dice que en los próximos días va a emitir un nuevo auto para abrir esa posibilidad de investigar tanto al Barça como a Negreira por un posible delito de cohecho. Vamos a ver qué es este delito, vamos a ver, bueno, en qué consiste y cuáles son las penas que se pueden aplicar por este delito. Ya os adelanto que el juez va a tener que elegir si lo lleva por corrupción deportiva o, por el contrario, se va por el cohecho. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, como sabéis, esas diligencias previas se están llevando a cabo, se están investigando por 3 posibles delitos: administración desleal, corrupción deportiva, corrupción en los negocios en el ámbito deportivo y falsedad documental, al margen del blanqueo de capitales, que se está investigando en esa pieza separada, y esa trama con 3-2014 que también va aparte. Pues los delitos principales que se quedan en la investigación principal son estos, ¿no? Sobre todo el hecho de que el juez valore si efectivamente existen pruebas suficientes para considerar que los pagos hechos por el Barça a Negreira durante todos esos años son constitutivos de delito o no. Eso es lo que sabíamos hasta la fecha, pero ayer en uno de esos autos que se publicaron, que se dieron a conocer, como os decía, hay un párrafo donde el juez ya adelanta que se podría dar lugar a un nuevo delito, a otro delito que no está entre esta lista de delitos investigados hasta la fecha y que podrían pasar a estar investigados por este nuevo delito. Lo dice en este párrafo de aquí. Dice: solo cabe añadir que en otro auto que se dictará próximamente se explicará que existe otra opción jurídico-penal para calificar la conducta del FC Barcelona por haber pagado al investigado José María Enríquez Negreira la cantidad aproximada de 7 millones de euros durante unos 18 años. De tal modo que las alegaciones realizadas por la defensa del Barça a propósito del criterio jurisprudencial acerca de la persona perjudicada en el delito del artículo 286 bis del Código Penal podrían haber caído en saco roto. Vale, vamos a explicar este nuevo delito. Se trataría del delito de cohecho y vamos a explicar las diferencias con el de corrupción deportiva. Ambos delitos, tanto el de cohecho como el de corrupción deportiva, persiguen absolutamente lo mismo: es pagar, que una persona pague a otra por conseguir un beneficio, una ventaja, una adulteración, cualquier manipulación en este sentido, ¿no? La diferencia está en considerar si Enríquez Negreira es funcionario público o no. Y aquí me voy a remontar un poquito a lo que hablamos ayer, porque cuando explicaba que la Federación Española de Fútbol ha sido expulsada del procedimiento y ya no puede ser acusación popular, expliqué que el juez había fundamentado que no podían ser acusación porque la Federación Española de Fútbol era una entidad privada, pero con naturaleza pública, tiene naturaleza pública. Por lo tanto, un organismo público no puede ser acusación popular, salvo que expresamente se le habilite para ello. Algo así estaría pasando con Enríquez Negreira. Si consideramos que la Federación Española de Fútbol, el CTA, los vicepresidentes del CTA, los presidentes del CTA, etcétera, etcétera, son privados pero tienen esa naturaleza pública, se podría considerar que Enríquez Negreira es un funcionario público, aunque trabaje para esta entidad privada. Si esto es así, habría que llevarlo por el tipo del cohecho, porque pese a que ambos delitos persiguen lo mismo, una persona paga a otra por conseguir una ventaja o un beneficio. En el delito de corrupción deportiva son entidades privadas, pero en el delito del cohecho se está pagando a un funcionario público que recibe ese regalo para hacer mal su trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a verlo para que os quede muy claro. Aquí tenéis el artículo 286 bis, apartado 4, que es el de la corrupción deportiva. Lo dispuesto en este artículo será aplicable en sus respectivos casos a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Corrupción deportiva se castiga que una entidad privada pague a otra persona privada para llevar a cabo esa adulteración. El cohecho, en cambio,
es lo mismo, pero se paga a un funcionario público. Lo recoge el artículo 419 también del Código Penal y dice: la autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en relación de la retribución o promesa si fuere constitutivo de delito. La diferencia entre ambos delitos va a ser considerar si Enríquez Negreira tiene esa condición de funcionario público o no. Esto es una labor que le va a corresponder al juez determinar si efectivamente Enríquez Negreira, que en ese momento, cuando recibía ese dinero, ostentaba el cargo de vicepresidente del CTA, ostentando ese cargo de vicepresidente del CTA, era un funcionario público o no. Si el juez considera que no era un funcionario público, se irá a la corrupción deportiva, seguiremos dentro de la corrupción deportiva del 286 bis. Si por el contrario considera que, como la Federación Española de Fútbol, el CTA y demás, tiene esa naturaleza pública, entonces podríamos pasar al cohecho, a ese artículo 419, donde las penas habéis visto que son muchísimo mayores. Si es por cohecho, que por cierto, el cohecho activo sería el de Negreira, que es el funcionario público que lleva a cabo esa manipulación, adulteración, y el cohecho pasivo sería el del Barça, que es quien paga por esa adulteración o manipulación, las penas son exactamente las mismas, tanto del que paga como del que recibe. Pero son penas bastante más altas que las de la corrupción deportiva. En la corrupción deportiva estamos hablando de prisión de 6 meses a 4 años e inhabilitación de 1 a 6 años y multa, y cuando estamos hablando del cohecho nos vamos de 3 a 6 años. 6 años sería la pena máxima de prisión en este caso y una mínima de 3, por lo tanto quien sea condenado por cohecho ya de entrada no podría solicitar esa suspensión de la pena porque serían más de 2 años y tendría que entrar en prisión sí o sí, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el empleo o cargo público de 9 a 12 años. Vamos a ver lo que decide el juez, si decide que efectivamente tiene esa condición de funcionario público o no. De los estudios que he podido leer, lo que mi mente me ha dejado, mi mente poco lúcida hoy me ha dejado, es que hay casos en los que sí que se ha considerado que es un funcionario público. Por ejemplo, los miembros del Comité Español de Disciplina Deportiva, que está adscrito al Consejo Superior de Deportes, sí se consideran, si tienen esa condición de autoridades o funcionarios públicos, y se quedarían fuera del artículo 286 bis del Código Penal, serían un cohecho. Pero hay que ver si en concreto Enríquez Negreira, en esa condición de vicepresidente del CTA, tiene esa condición de funcionario público o no. Vamos a ver qué decide el juez en este sentido. En unos días sabremos ese auto, el contenido de ese auto, y podremos valorar si efectivamente tiene esa naturaleza de funcionario público, en cuyo caso, insisto, delito de cohecho con penas de 3 a 6 años de prisión, o si no, o si tienen una condición de naturaleza privada y ya está, en cuyo caso seguiríamos en la corrupción deportiva con penas más bajas. Pero bueno, hasta entonces quiero saber qué os parece a vosotros esta nueva posibilidad que introduce el juez aquí. Como siempre os pido, dejadmelo todo en los comentarios, por supuesto dejadme un enorme like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo si Dios quiere.